Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, Evelyn. ¿Cómo así? Las 23. Bueno, pero vale la pena esforzarse uno un poquito más. Y Adela, detallista, ¿viste que cambié la foto del águila por la del león? Ay, qué bendición, bienvenida, Rosalena Cifuentes, Jenny Carolina, bendiciones, Gloria Vidal, Claudia Hernández, Marisela Medina, Liliana Velandia. Buenas noches, bienvenidos. Qué bueno estar aquí nuevamente, hermana Lidia. Diana Lucía, qué bueno estar aquí. Marisela, bendiciones, muchas bendiciones, un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias al Señor por permitirnos volvernos a reunir y volver a compartir esta palabra poderosa de lo profético. Esta noche tenemos un tema poderoso. ¿Recuerdan cuando estuvimos mirando la semana pasada que cuando el profeta Elías ya iba a ser arrebatado, Eliseo estaba pendiente y dice que tuvo 4 estaciones? ¿Recuerdan cuáles son esas 4 estaciones? Y yo les dije que más adelante íbamos a estudiar qué significaban esas 4 estaciones. Cada una de esas 4 estaciones era una escuela. Y esa escuela era para entrenar específicamente algo diferente. Vamos a mirarlas. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan a 4 partes que fueron los 2 profetas? Les voy a dar una ayudita. La primera fue Betel. Y siguen otras 3. ¿Quién se recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Quién ha estudiado la escuela? ¿Quién después de terminar estos temas en la noche, de pronto al otro día o a los 2 días, estudian en el transcurso de la semana? Si no lo tienen, pues entonces no hay problema, yo lo puedo repetir. Rosa Duarte, buenas noches. Muchas bendiciones. Piedad, buenas noches. Nayibe Rojas, qué bendición. Esta escuela tiene unos discípulos y unos estudiantes bien, pero bien comprometidos y bien fieles. Entonces vamos a mirar cuáles fueron las 4 estaciones que caminaron los 2 profetas, Elías y Eliseo. Vamos a mirar esas 4 estaciones, son 4 escuelas diferentes. La primera estación fue, por favor anoten, por favor estén atentos y anoten. La primera estación fue Betel, la segunda estación fue Jericó, la tercera estación fue Gilgal y la 4ª estación fue el Jordán, que ahí fue donde fue arrebatado el profeta. Ahí fue donde el profeta le fue quitado de en medio del profeta Elías, fue levantado, y Eliseo entonces es cuando está tan atento que le cae el manto a sus manos. Entonces, por favor, anoten estas 4 estaciones que para nosotros son 4 escuelas diferentes. Cada escuela enseñaba algo especial. Entonces vamos a mirar la primera escuela, pero vamos a mirar primero una cita bíblica que está en 1 Samuel 19:20. Y entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Recuerden que en el tiempo, buenas noches, mi hermano José Javier Zuluaga. Buenas noches. Recuerden que en el tiempo del profeta Samuel, pues había las escuelas, ¿no? Él hizo estas escuelas y él tenía unas compañías de profetas. Yo sé y estoy segura que eso tiene que volver en todo el mundo, y en muchas partes están haciendo escuelas proféticas, así como nosotros,
Estamos en la escuela profética. ¿Para qué es la escuela profética? Para ser entrenado, para ser formado, empoderado y enviado. Ustedes están siendo entrenados en este tiempo y Dios ya los enviará. Dios sabrá para dónde y cuándo. Los tiempos los maneja el Señor. Entonces vuelvo y repito que las 4 escuelas o estaciones que caminaron los profetas, Elías y Eliseo, antes de que Elías fuera levantado en un torbellino, fue Betel, Jericó, Gilgal y el Jordán. Entonces dice que en el Antiguo Testamento había un fuerte interés por lo profético. Ahora yo sé y profetizo que eso va a volver otra vez a moverse tan fuerte el anhelo y el deseo de lo profético. La primera referencia bíblica sobre las escuelas proféticas se encuentra en 1 Samuel 19:20, que ya se la leí, donde se habla de un grupo de personas que eran presididas por un líder o maestro profético. Nótese que no se trata de un profeta, sino de varios. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, de los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel, que estaba allí, los presidía. Samuel fue quien colocó bases en Betel, en Jericó, en Gilgal y en el Jordán, e hizo de estos lugares escenarios proféticos que con el paso del tiempo se formalizarían históricamente como escuelas proféticas. Tenemos que volver a esto. Lo que yo estoy haciendo, muchos en muchas partes del mundo lo están haciendo, porque el Señor está levantando a sus profetas, el Señor está levantando las compañías proféticas y las escuelas proféticas. Por favor, me dicen cómo les parece el símbolo que les puse en esta noche, que fue cambiar el águila por el león. Ustedes saben que el águila representa lo profético, pero el león representa lo apostólico. Y esto está cuando habla de los 4 seres vivientes. ¿Sí ven? Que habían 4 caras. Y 2 de las 4 caras eran de águila y de león. O sea, eso es tan profético, tan poderoso, que tenemos que conocer todos estos símbolos proféticos de parte del Señor. Entonces vamos a mirar la primera escuela, que es Betel. ¿Para qué es Betel? ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que se enseña en la escuela Betel? Dice, Betel viene del hebreo Bayit. Bayit el, que significa Betel, frase compuesta por Bayit, casa, familia o paternidad, y el Dios. Y el Dios al funcionar. Cada palabra tiene su significado profético. Los 2 significados nos da como resultado casa de Dios, familia de Dios, bajo la paternidad de Dios. En la escuela de Betel se le enseñaba al profeta a ser hijo de Dios, a tener un encuentro personal con Dios, a convertirse de todo corazón, a ser dependiente de la gloria de Dios. En esta escuela el profeta aprendía a ser un provocador de la gloria de Dios. Era entrenado para que creara atmósferas proféticas. Y en estas atmósferas proféticas lo más importante era que la gloria de Dios se manifestara en todo el esplendor de la belleza de la gloria de Dios. El profeta ahí era entrenado para que creara atmósferas en la misma presencia del Señor, que cuando la persona llegara y entrara en esa atmósfera, aunque no fuera profeta, empezara a profetizar. Por eso es que inicié leyéndole lo que pasó con Saúl. Recuerdan que Saúl llegó a un lugar donde había una compañía de profetas, y Saúl, sin ser profeta, al meterse en esa atmósfera, profetizó. Y por eso desde ahí dicen Saúl entre los profetas. Entonces son muy importantes las atmósferas.
Tenemos que ser profetas que cambiamos atmósferas. Que cuando hay una atmósfera de enfermedad, una atmósfera de ruina, una atmósfera de miseria y entra un profeta de Dios, se ha cambiado la atmósfera. Hay atmósferas de tristeza y de muerte. Y el Señor ha puesto a sus profetas que entren en esa atmósfera y la cambien por una atmósfera de gloria, de poder, de autoridad, en que podamos sentir la misma presencia del Señor. Al profeta se le enseñaba en Betel a tener vida de altar e intimidad con Dios. Según Primera de Samuel 7:15, el profeta Samuel frecuentaba Betel y juzgó, mire lo que dice esa palabra, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. O sea que un profeta de oficio es prácticamente como un juez enviado por Dios, porque mire lo que dice, que él juzgaba, él iba a esos lugares y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Los profetas de Dios son jueces de parte del Señor. Qué bueno esta escuela de Betel, porque ahí era donde era indispensable que el profeta se envolviera en la presencia del Señor, manifestara la presencia de Dios y provocara la gloria de Él, que donde el profeta llegara, la atmósfera tenía que cambiar. Y es lo mismo para estos tiempos. Es lo mismo para estos tiempos. Entonces vamos a mirar la segunda escuela, la escuela de Jericó. Yo por favor les pido que estudien mucho esto, les estoy dando estas citas bíblicas para que ustedes estudien, porque cuando vayamos a hacer como una especie de preguntas, eso no es ni examen ni nada, sino una especie de pregunta de lo que de pronto retienen y de lo que de pronto se les queda, van a estar estas 4 escuelas con las citas bíblicas. Así que la segunda escuela es Jericó. Jericó viene del árabe Arijá, cuyo significado es ciudad de las fragancias o ciudad de los perfumes. Pero el sentido figurado más preciso es condición de prosperidad. En la escuela de Jericó se le enseñaba al profeta principios de mayordomía financiera. Las finanzas del reino, diseños proféticos de abundancia y prosperidad. En esta escuela el corazón del profeta era inmunizado contra la avaricia. Aquí eran santificadas sus motivaciones para profetizar. Al profeta se le enseña a morir cada día, a morir, porque hay muchos que profetizan por dinero, hay muchos que se mueven por dinero. No podemos los profetas profetizar por dinero, absolutamente no. Muchas veces queremos que un profeta venga a predicar a la iglesia y le llamamos y siempre le pregunta a uno cuánto cobra, qué cobra. Hay muchos que tienen específicamente lo que cobran. Ellos tienen un dinero que ellos cobran y piden otras cosas, como si fueran artistas, como si fuéramos... No podemos ponerle precio a lo de Dios. Nosotros simplemente somos servidores del Señor. A veces somos llevados a unos lugares a predicar y ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que Dios va a decir. Entonces no se puede atribuir el don a la persona. No, nosotros simplemente, el Señor nos usa, somos instrumentos, somos vasos de barro en las manos de un Dios vivo. En la escuela de Jericó se le enseñaba al profeta todos los principios de mayordomía, porque el profeta de Dios debe mover recursos y por medio de la palabra profética debe atraer recursos antes para dar.
antes para bendecir a otros. Los diseños del reino profético son de abundancia y prosperidad. No pueden haber profetas, ¿cómo lo puedo describir? Profetas escasos, o profetas que estén arruinados, o profetas en una ruina. No puede ser así, porque el Dios que tenemos nosotros, sí, hermana Lidia, una tarifa, tienen una tarifa como los cantantes que tienen una tarifa, y adoradores de Dios aún con una tarifa. Yo creo que no debe ser así. El Señor dice que de gratis recibimos, dar de gratis. Y ya el Señor, a mí me ha pasado que yo he ido a predicar a otras naciones, a otros países, y yo le digo, nada más colabórenme con los viáticos, el tiquete para llegar allá y para regresar, y de pronto la estadía, pero no tener tarifa, porque nosotros podemos ir a un lugar y sembrar la palabra, y la cosecha la podemos recibir en otro lugar. Así es de que Dios pone en el corazón, y Dios es el que da, y Dios es el que pone el querer como el hacer, y no puede el siervo de Dios, sea pastor, sea apóstol, sea profeta, sea maestro, sea el que sea, cobrar absolutamente nada. En esta escuela el corazón del profeta es inmunizado contra la avaricia. Se ve en el pueblo de Dios una avaricia tremenda. Se ve en el pueblo de Dios que muchos andan y caminan moviéndose por los recursos. Dios es el dueño del oro y de la plata. El Padre Celestial al que servimos es el dueño del oro y de la plata, y Él sabrá cuándo nos bendice, y Él sabrá cómo nos bendice, de qué manera. Entonces, en la escuela de Jericó se le trataba esa área de la ambición al profeta, y se le sigue tratando, porque el trato de Dios siempre va a estar en nuestras vidas. Vamos a mirar la tercera escuela. Es la escuela de Gilgal. Vamos a ver qué área tocaba el Espíritu Santo en la escuela de Gilgal. Gilgal significa círculo de piedras. En otras traducciones aparece como lugar de circuncisión. Uy, mire, este era el lugar donde el profeta era circuncidado. Recuerden que en ese tiempo se circuncidaba el prepucio. En este tiempo se circuncida el corazón. En la escuela de Gilgal era circuncidado el corazón del profeta. El profeta tenía que hacer un voto de santidad total. Gilgal era un taller de alineamiento profético. También fue conocido como lugar de renovación. Era un nido al cual llegaban las águilas para cambiar sus plumajes. Recuerden que iniciándoles expliqué que el águila representa lo profético y el león representa lo apostólico. Cuando estoy hablando de águilas, estoy hablando de profetas de oficio. No se le puede llamar profeta a una persona que dé una palabra profética. Mire que Saúl, sin ser profeta, profetizó. Hay que profetizan, pero no son profetas. Entonces, en la escuela de Gilgal se le renovaba su plumaje. Ahí se reunían las águilas para que su plumaje fuera renovado, y no solo el plumaje, sino el pico y las garras. Era tanta la unción de renovación que había en Gilgal que el profeta Samuel dijo, mas Samuel dijo al pueblo, mira lo que dice, venid, vamos a Gilgal para que renovemos. Discúlpame, parece que se me cayó un momento el internet. Entonces, mire, voy a dar la cita bíblica. Primera de Samuel 11:14, dijo el profeta Samuel, mas venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Necesitamos de cuando en cuando entrar a la escuela de Gilgal
para que sean renovados nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que sean cambiados los pensamientos. Necesitamos ser cambiados y renovados constantemente. Así es de que, águilas del Señor, necesitamos entrar a Gilgal para ser renovados totalmente y completamente. Vamos a mirar la cuarta escuela y es la escuela del Jordán. Jordán viene del hebreo Yardén, que significa descender hacia abajo. En la escuela del Jordán se formaba la humildad del profeta. Allí él tenía que desprenderse de todo orgullo, altivez, autosuficiencia, arrogancia y prepotencia. No se pueden tolerar profetas altivos, profetas orgullosos, profetas que parezcan como el pavo real, que apenas sacuden las hermosas alas, que sean intocables. No, porque el orgullo viene de este animal, de este animalito. ¿Sí ve cómo camina? ¿Sí ve cómo camina este animalito? Con altivez, con autosuficiencia, con arrogancia y con prepotencia. Una de las áreas que trabaja el Señor en la vida del profeta es la humildad. Tenemos que ser humildes. Samuel fundó estas 4 escuelas proféticas y por ellas pasaron Elías, David y aquellos que fueron conocidos en la época como los hijos de los profetas. Las escuelas proféticas eran un tipo de circuito o peldaños o niveles de discipulado profético. El Nuevo Testamento narra en el libro de Hechos 13:1 que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. El texto nos muestra una conexión entre el profeta y el maestro. Aquí se habla de maestros proféticos al estilo de los que presidían la escuela de los profetas del Antiguo Testamento. Estas escuelas eran tipo de un centro de entrenamiento profético donde se formaba el carácter de los profetas. Mire, otra de las cosas tremendas para que sea verdaderamente un profeta de oficio, llamado por Dios, porque el que usted haga esta escuela no te va a hacer profeta. Yo simplemente te estoy dando una enseñanza, pero tienes que tener el llamado de parte de Dios. Ningún profeta va a ser llamado, porque eso viene del cielo, eso viene directamente del Padre. Yo simplemente estoy dando enseñanzas para ayudarte a que formes el carácter, ayudarte, enseñarte. Por eso es que está hablando acá que el profeta y el maestro van de la mano, porque todos los profetas debemos ser maestros, mas no todos los maestros son profetas. ¿Sí me entendieron? Entonces, una de las áreas que forma el Señor por medio de otros profetas es el carácter. El carácter de los profetas es algo muy delicado, porque si el carácter del profeta no está formado, pueden lastimar, pueden llegar a lastimar a los hermanos, pueden llegar a lastimar a los profetas emergentes. A veces se cree que, bueno, como yo ya soy un profeta antiguo y tengo muchos años, entonces yo voy a tener derecho de lastimar o de dañar o de gritar. No, tenemos que formar con amor, tenemos que ser humildes. Miren la humildad del Señor Jesús. Él nos enseña, Él es el profeta de profetas y el maestro de maestros. El carácter se relaciona con la identidad de alguien, con su personalidad o su forma de ser. ¿Qué es el carácter? El carácter se relaciona con la identidad de alguien, su personalidad o su forma de ser. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo
forme nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestra forma de ser. Hay gente muy difícil, muy complicada, que le puede estar diciendo a usted, pues yo no cambio, yo soy así y así me voy a morir. Entonces, nunca podrá ser un profeta procesado por la mano del Señor, porque tenemos que dejar que el Señor procese nuestro carácter. Los que me conocen, los que han estado conmigo de muchos años, saben que yo era un profeta muy fuerte. Quizás yo lastimaba, yo hablaba duro, yo quizás en el afán de que la gente entendiera, en el afán de enseñarle a la gente, cometí muchos errores. Y un día tuve que arrodillarme y pedirle al Señor que moldeara mi carácter, que me ayudara, por favor. Y el Señor me dijo, yo voy a formar tu carácter, pero es que te necesito así fuerte, porque el profeta generalmente forma el carácter de otras personas. Las personas que han estado a mi lado se han dado cuenta que llega un momento, en un momento dado yo tengo que empezar a corregir y tengo que empezar a hablar, y a veces duro, ya no es tanto como antes, pero ahora, pero generalmente el profeta está formando carácter cuando es un profeta llamado de la mano del Señor. Entonces decíamos que el carácter se relaciona con la identidad, con la personalidad o con la forma de ser. Por eso ustedes de pronto han vivido con un padre, con una madre, con un familiar de un carácter fuerte, que eso viene a ser como un látigo sobre nosotros. El Señor siempre va a formar el carácter de nosotros. Las características principales de un profeta verdadero son, primero, se mueve en paternidad y cobertura. ¿Qué hacen los profetas? Dan paternidad y cobertura. La Biblia dice que Saúl, en medio de la atmósfera profética, entró en éxtasis espiritual y se desnudó. Mire que este hombre empezó a hablar proféticamente y se desnudó y se acostó a dormir. Y pasó todo un día y toda una noche desnudo. ¡Qué tremendo! Entonces dice, y se desnudó se desnudó y desvarió, o sea, empezó a hablar. Primero empezó a profetizar y después hablaba como incoherencias. Y comenzó a profetizar, pero cuando salió de allí, la gente decía, Saúl entre los profetas. Bíblicamente la profecía, más que un don, es un fruto. Saúl profetizó sin cobertura, se salió del conducto regular, menospreció la paternidad espiritual y menospreció a un profeta. Hay que preguntarle, ¿quién es tu cobertura? Si no le pregunta, ¿quién te pastorea? No pueden haber profetas profetizando, ni evangelistas evangelizando, ni maestros enseñando, nada de eso si no hay una cobertura, porque el diablo lo puede coger fácilmente para hacer un daño. En vez de hacer algo bueno de parte de Dios, puede usarlo el diablo en un momento determinado para destruir a alguien. ¿Quién te pastorea? Tú debes tener un pastor, debes tener una cobertura, alguien que ore por ti, alguien que sea un padre, alguien que te dé un consejo en un momento. Porque si no, entonces empezarás a hacer locuras. Si no tienes a quien darle cuentas, esto nunca viene de Dios de esa manera. Debes de tener una cobertura a quien le rindas cuentas. Si llegaras a caer en pecado, ¿quién te disciplinaría? Entonces por eso no hubieran maestros en un colegio. Usted sabe que el maestro es la cobertura de los alumnos. Cuando hay un problema con un alumno en un colegio o en una escuela, sabe que... ¿Y quién es el maestro? ¿Quién es el maestro de este niño? ¿Este niño a qué salón pertenece? Porque él debe pertenecer a algún grupo dentro del colegio. B. Les hablé vamos a ver. El B. Debe ser un escudriñador de las escrituras. Por tanto, a veces ellos mismos estudian la palabra y no la entienden. Deben tener un maestro, deben tener un profeta de cabecera que les enseñe. La escritura dice en Daniel 9:2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías.
que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El profeta es un escudriñador de la Biblia, revisa y escudriña los textos bíblicos. El profeta debe tener escuela, no es perezoso para estudiar la palabra, es sólido en la doctrina y en los fundamentos bíblicos. Nunca las experiencias deben reemplazar la palabra de Dios. De las experiencias no se puede hacer doctrina. Por eso hay mucho loco por ahí, que testigos de Jehová, que el séptimo día, todo eso son doctrinas de demonios. Tenemos que ser sabios y tenemos que tener una cobertura de alguien sano, de alguien llamado por el Espíritu de Dios. Este fue la B. Vamos a mirar la C. Debe tener humildad. Aunque el profeta Daniel tuvo impresionantes experiencias espirituales, se mantuvo en humildad, a pesar de que él hablaba con los ángeles y que los ángeles lo visitaban y le daban mensajes, como lo hizo en el original hebreo, en Palmoni, aquel santo ser revelador de mensajes celestiales en Daniel 8:13. Por favor, tomen esta cita bíblica para que sepan de qué es que yo estoy hablando en este momento. No perdió su humildad. Un profeta no puede caer en el síndrome del producto terminado. Nunca nosotros dejamos de aprender. Todos debemos ser enseñables. Yo soy una mujer de 25 años en el evangelio y en el profetismo y todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo. Así es que nadie puede creerse que ya lo sabe todo. Absolutamente no. El que cree que ya lo sabe todo, que no debe recibir de nadie, pues ya lo sabe todo. Cuando dejas de aprender, estás invalidando la enseñanza de Dios. Dios constantemente nos está enseñando, todos los días nos está enseñando, nos está revelando. Así es de que el maestro de maestros todos los días nos está hablando y nos está revelando su palabra. Vamos a mirar el D. Debe amar el pueblo y debe ser intercesor. Un profeta no puede ser un sembrador de miedo o de agorero o del desastre. No utiliza la profecía para destruir, sino para restaurar, edificar, direccionar y consolar. Como lo dice Primera de Samuel, así que lejos sea de mí que porque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Eso dijo el profeta Samuel. El profeta Samuel dijo: yo hablo con Dios, Él me guía, Él me direcciona, Él me dirige, Él les envía a ustedes mensajes por medio mío, pero yo no ceso de aprender y de ser enseñado. Aquella persona que dice: yo ya me las sé todas, no necesito que ningún profeta me enseñe, no necesito ya ni de leer la Biblia, me la sé. He leído la Biblia no sé cuántas veces, pero quiero decirle que la palabra sin revelación no es nada. Así es de que una cosa es leer la palabra y otra cosa es entender la palabra. Y nosotros, si no entendemos la palabra, menos vamos a vivir la palabra. Usted no tiene que ser un lector solamente de la palabra, sino una persona que viva la palabra de Dios. Cuando usted viva la palabra de Dios, entonces Dios lo seguirá ayudando, Dios lo seguirá llevando. Pero nadie puede decir que se las sabe todas. Totalmente equivocado. Así es de que, hermanos, a ver cómo les pareció esa palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos con esa palabra? Hay espíritus engañosos que salieron por el mundo para engañar, y la palabra de Dios dice que engañarán aún a los. Hay falsa profecía corriendo por todo lado. Como lo dice el profeta,
El apóstol Juan, en 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En este milenio lo profético ha tomado auge, por lo tanto hay una proliferación de profetas no llamados por el Señor. Este tema debemos enseñar y orientar bíblicamente a la iglesia para guardarla de la falsa profecía que se manifiesta